Son las 9:04 del gobierno de la mañana, a la Z101, senador José Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido a este gobierno de la mañana. Presidente y senador. Un placer para mí estar con ustedes en este gobierno de la mañana, sobre todo en un momento de tan excepcional para la historia de la República Dominicana, en un momento de crisis y de quiebra institucional. Presidente y senador, presidente del principal partido opositor, el Partido Revolucionario Moderno, y senador por la gloriosa provincia de Puerto Plata, ante efectivamente lo que usted dice, esta crisis política, esta crisis electoral, esta situación. ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Lo primero es que las fuerzas políticas del país, el gran liderazgo nacional, debe tener la suficiente madurez y tranquilidad para poder guiar a este país por los senderos más oportunos. En eso coincido con algunos, sobre todo con el empresariado dominicano que nos visitó en el día de ayer, preocupados con que esta crisis institucional no pudiera afectar al país más allá de lo que ya evidentemente nos ha afectado. Y creemos que tenemos que implementar o hacer las acciones que sean las suficientemente robustas para que el país pueda salir hacia adelante. El deseo del Partido Revolucionario Moderno no es otro de que República Dominicana haya podido haber elecciones libres, transparentes y en el momento adecuado. En el día de ayer, de celebrarse las elecciones en el día de ayer, el triunfo del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo en las principales plazas del país, iba a ser contundente. Un esplendoroso triunfo del Partido Revolucionario Moderno en las principales plazas del país, desde el Distrito Nacional a Santo Domingo Este y a casi todas las comunas cabeceras de la gran región del Cibao. Estas elecciones frustradas en el día de ayer no hacen otra cosa que perjudicar a la democracia dominicana y principalmente perjudicar a aquellos que encabezan hoy la necesidad de esa ola o ese deseo casi desahogo nacional que invita a que haya en República Dominicana un cambio. Y que aun cuando se haya retrasado quizás esa primera ola de cambio, ese primer golpe de cambio, no han hecho otra cosa que aquellos que lo han logrado que posponer lo que será evidentemente el cambio en República Dominicana alrededor de las votaciones que habrán de producirse en un momento más adecuado del país. ¿A quién responsabiliza el Partido Revolucionario Moderno de lo que ocurrió en el día de ayer, de ese sabotaje a todas luces ocurrido en el proceso municipal electoral? Mire, hay que ser tranquilos al emitir juicios en un momento como el que vivimos para no poder o no incentivar acciones o desencadenar en eventos que no son con los que nosotros hoy nos identificamos y queremos invitar a la moderación. Ahora sí es oportuno decir que un país como el de nosotros, donde todos los poderes públicos están en manos de un solo partido político, que esa propia Junta Central Electoral fue designada por ese grupo político, la responsabilidad no hay que ir muy lejos para encontrarla, porque inclusive si no fuera responsable, tiene la responsabilidad de la seguridad del Estado y de haberlo prevenido. No hay otro responsable más directo hoy que las propias autoridades gubernamentales que tienen en su poder no solamente todos los resquicios del poder de República Dominicana, sino la capacidad de prevenirlos. Pero un planteamiento como ese, Paliza, ¿cómo entonces se encajaría en una posible negociación para conversación, concertación, sobre todo con el partido oficial para buscar una salida a esto? Porque es muy radical lo que tú estás diciendo. No estoy siendo radical, es una realidad muy sencilla. Hoy en República Dominicana todas las fuerzas del país están en manos de una sola agrupación política. Claro, la Junta Central Electoral tiene en sus manos la organización del evento y por tanto una responsabilidad importantísima en todo este trayecto. No hay dudas que en ellos son el último eslabón de esta conversación, pero no podemos exclusivamente entregarles a ellos la responsabilidad completa de lo sucedido en el día de ayer. Inclusive, si ustedes ven las intervenciones del partido oficial, han querido buscar responsabilidad inclusive hasta en la oposición dominicana de los eventos que se han producido, que somos, por cierto, los más perjudicados en este evento, no solamente por el desarrollo y el desempeño electoral que íbamos a obtener, sino por otras consideraciones hasta de índole económico, porque hay también apuestas a cansar a la oposición dominicana, cosa que no sucederá porque por encima del dinero tenemos la voluntad de un pueblo que quiere cambio y eso tiene demasiado peso, demasiada fuerza. Quiero hacerle una pregunta. Bueno, el equipo técnico del Partido Revolucionario Moderno de seguro ha analizado la situación que se presentó. ¿Qué sucedió? Muchos de los colegios no abrieron sus puertas
se había detectado ya un problema. ¿Cómo ustedes interpretan qué tipo de mecanismo se utilizó para neutralizar la operación de estos equipos automáticos? Nosotros estamos haciendo todas las investigaciones del lugar, las más profundas posibles. Hemos contactado técnicos inclusive más allá de las fronteras de nuestra organización política para poder tener una visión mucho más acabada de este tema y tener los elementos probatorios que nos permitan a nosotros mostrar al país y de forma responsable comunicar estas cosas al país. No queremos ser tan ligeros de expresar evidentemente lo sucedido. Pero habíamos tenido ya noticias, informaciones, desde hace varios días de que esto se podía haber producido. Sin embargo, son tantas las informaciones que a uno le llegan en los procesos electorales que muchos de ellos usted los desecha, porque inclusive la magnitud de los eventos son tales que no se le da necesariamente la responsabilidad o el peso que al final tienen. Pero, bueno, estamos haciendo las averiguaciones del lugar, entendemos que debemos de buscar los instrumentos que nos permitan indagar esto con mayor profundidad, buscar terceros probados, organismos internacionales si es preciso, para que estos temas puedan ser debidamente investigados y que los responsables evidentemente paguen desde el punto de vista legal, así como también con toda la valoración que la sociedad o el rechazo que la sociedad debe brindarles a quienes han sido los responsables de este triste desenlace que ha afectado a la democracia dominicana y que ha afectado las reglas de la convivencia pacífica y social en República Dominicana. Senador Paliza, hace unos minutos el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temito Cruz Montaz, le hizo un llamado incluso a la presidencia en la persona suya del Partido Revolucionario Moderno a un diálogo, a un entendimiento para darle salida a esta situación postelectoral. Quisiéramos conocer cuál es la posición suya, la de su partido, a este llamado que hace el Partido de la Liberación Dominicana en voz de su presidente. Nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, siempre estaremos en la mejor disposición de conversar y dialogar con quien haya que conversar, pero no son ellos los oportunos para proponer en República Dominicana un diálogo de esta naturaleza, ni pueden ser evidentemente los convocantes, porque hoy el partido oficial, antes que unir, divide. Y creemos que en el marco de otros escenarios o otros espacios, quizás con mayor nivel con otras condiciones, nosotros estaríamos en la mejor disposición de conversar sobre el futuro del país, porque nosotros no apostamos sino a que República Dominicana pueda encauzarse por la vía institucional y constitucional, que República Dominicana pueda haber elecciones libres, para elegir las autoridades municipales y que en mayo, sobre todo en mayo, por encima de cualquier otro elemento, puedan celebrarse las elecciones presidenciales. Que nada ponga en riesgo, en juego las elecciones del 17 de mayo para poder nosotros tener la certeza de que en República Dominicana habrá un cambio político de una vez y por todas. Presidente y senador, este asunto de que la ley otorga 30 días para celebrar estas elecciones fracasadas de ayer, ¿cuál es su opinión? Lo más importante de esa discusión, don Álvaro, es que para poder encauzar el país por las vías institucionales correspondientes, no hay que reformar la Constitución. Algunos por ahí ya comienzan a invitar a la idea de que esta crisis institucional requiere de una reforma constitucional y bajo ninguna circunstancia se requiere, ni nosotros seremos parte de un esfuerzo tendentes a que toquemos el texto constitucional. Esa discusión se acabó. Y aquellos que quieren reforma constitucional, que no cuenten con ella. Hay espacios en el marco de la propia Constitución y de las leyes de que se puedan celebrar elecciones. Hay dos vías. Si se anula estas elecciones, cosa que no se ha hecho, porque para anularlas nosotros interpretamos, nuestros abogados, que debe de mediar una decisión jurisdiccional de un tribunal que la anule como tal, entonces estaríamos hablando de elecciones en 30 días. De otra vía que pudiera pensarse es a través de una ley que convoque a unas elecciones extraordinarias, cosa que también la propia ley estipula que se pudieran celebrar hasta dentro de los 70 días posterior a su promulgación. Hay dos vías correspondientes que darían solución a este impasse que vivimos, pero repito, no hay que reformar la Constitución para este propósito. Que no comiencen a pensar los oficialistas u otros grupos políticos en la necesidad de tocar el texto constitucional, porque esa creatividad no obliga. Es la primera vez que escucho desde ayer para acá, en la voz de Paliza, que se habla de reforma constitucional. No he escuchado hasta ahora a nadie
hablar. No, lo estoy previniendo. Yo no estoy hablando de reforma. Pero perdón. Sé que hay muchos creativos que ya proponen la necesidad de una reforma para poder resolver esta situación de excepción. Pero no hace falta reforma. Ni nosotros seremos parte de una, ni se celebrará en República Dominicana un proceso de reforma en estos momentos, ni en momentos más adelante. No es necesario, y por eso digo que a ti es la primera persona que escucho hablar con relación a eso. No he escuchado a nadie todavía atreverse a proponer algo que no es necesario para poder salir de este impasse en el cual nos encontramos en este momento. ¿Estaría el Partido Revolucionario Moderno en la disposición de participar en unas elecciones dentro de un plazo de 30 días para terminar con este problema a nivel municipal? Nosotros estaríamos en el deseo, el mejor de los deseos, de ir a las elecciones cuando se planteen y cómo se planteen. Nosotros hoy tenemos la fuerza y la voluntad del pueblo dominicano para poder cambiar el rumbo del país. Y por tanto no es un tema que a nosotros evidentemente nos preocupa. Ahora, para llegar a unas elecciones, sobre todo luego del transcurrir del día de ayer y de los dos procesos que se han organizado en el que han habido grandes dudas y elementos a resaltar, nosotros entendemos que deben de hacerse un sinnúmero de reformas, claro, que no tampoco retrasaría necesariamente un proceso electoral para poder ir con mayores niveles de garantías. No es posible ir a un proceso electoral con las estructuras que acompañan hoy a la Junta Central Electoral, sobre todo alrededor de las direcciones principales, operativas y organizativas de la Junta Central Electoral que han fracasado. Así como también es difícil acudir a un proceso electoral cuando a nivel de las juntas municipales no se han creado los niveles de balance apropiados que nos permitan a nosotros también encontrar un mayor nivel de equilibrio en el proceso electoral. Si se vencen algunos de las debilidades que se muestran alrededor de la organización de las elecciones, nosotros podríamos ir mañana. El problema no es el tiempo. No nos preocupa. Quisiéramos elecciones, en el caso mío muy particular, en lo más pronto posible, en el marco de la oportunidad y en el marco de que esos temas puedan ser resueltos. Presidente y senador, brevemente, lo que yo no entendí... No será tarde, Nayib, pero será en agosto con todo bajo ninguna circunstancia. Lo que no queremos es efectivamente que sea tardío y que se pueda poner en riesgo las elecciones de mayo en relación a las presidenciales y congresionales. Que usted habló en un momento dado de asuntos de apuestas y esas cosas. Yo no entendí qué fue. No es la primera vez que yo no entiendo ya en esta etapa de mi vida las cosas. Que había unas apuestas, que había o son cosas mías que me las imaginé. No, creo que quizá me malinterpretó. Que hay gente que apuesta a que fracase. Bueno, era eso. Por ahí debe ser, La gente apuesta al fracaso. Ahora entiende. Senador Paliza, la Junta Central Electoral tiene un cronograma, hay plazo de acuerdo a lo que establece la propia ley y define una ruta de trabajo, independientemente, incluso institucionalmente establece qué hay que hacer cuando se suspenden elecciones. La Constitución de la República establece que el 24 de abril toman juramento los alcaldes electos. ¿Cómo puede organizarse un proceso electoral antes del 24 de abril en medio de los planteamientos que ustedes están haciendo? Porque ya no están requiriendo solamente la celebración de elecciones, sino la modificación incluso de las propias juntas municipales en función de lo que usted ha hablado. No, tenemos que revestir el proceso de mayores garantías. Si ha fracasado la Junta Central Electoral y ha fracasado la organización de las elecciones, ¿cómo vamos a ir? Hoy vamos a invitar al pueblo dominicano a otro proceso bajo las mismas condiciones, las mismas estructuras, los mismos responsables. Tienen que producirse cambios en la Junta. ¿Cuáles cambios? Bueno, inicialmente me atrevería a proponer que esas estructuras medias de la Junta, donde está el peso y la responsabilidad de organizar las elecciones, como pueden ser la de cómputos, la dirección de elecciones y otras, puedan encontrar reformas que nos permitan a todos tener mejores garantías. Eso es lo que he planteado. Hasta el momento, eso es como partido lo que hemos planteado. Ahora bien, la fecha del 24 de abril no es un obstáculo constitucional, porque la Constitución primero prevé que los funcionarios que juran el 24 de abril son aquellos electos la tercera semana de febrero, el tercer domingo de febrero. Esa elección no se produjo. Y por tanto entraría el artículo 275 de la Constitución que prevé que hasta que no se elijan funcionarios nuevos,
los actuales permanecerían en sus posiciones. Si por casualidad de la vida tendríamos que no tendríamos autoridades antes del 24 de abril, que es posible tenerlos. Es posible que el camino nos lleve ahí. No habría ningún inconveniente de que un funcionario electo entre un mes después, 2 meses después, porque la Constitución prevé que no existen vacíos, sino que sucede como por ejemplo en las altas cortes, que ha habido momentos en donde se han vencido los periodos por el cual han sido electos jueces y han permanecido ahí 2, 3, 4 meses hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura los haya sustituido. La fecha del 24 de abril no es un obstáculo constitucional ni forza de ninguna manera al proceso para que nosotros podamos tener determinaciones o decisiones previos a ese día. Pero repito, es posible que también podamos vencer y que el 24 de abril pueda ser una fecha en la que podamos, si todas las herramientas se dan, podamos nosotros... ¿Cuál es la fecha posible que ustedes más o menos han establecido donde se puede organizar este proceso? Nosotros no hemos conversado de fechas, es un tema que lo irá desarrollando la propia mecánica de este proceso y en la medida en la que podemos llegar a consensos y acuerdos que nos permitan arribar a esa fecha. Pero nosotros no tenemos fechas preferidas, ni tenemos un momento... que sea el de más conveniencia para nosotros. El más conveniente para nosotros era ayer. Ese era el mejor día. Ayer. Donde estábamos preparados para ganar todas y cada una, la mayor parte, para no exagerar, de las grandes plazas del país. Era ayer el día de las elecciones. Por tanto, cualquier día de ahora en adelante es cuestión de que se creen las condiciones para que se pueda celebrar. Senador, no tenemos días preferidos. Senador Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Como usted ha hablado de la necesidad de cambios en la Junta Central Electoral para lo que pueda ser un nuevo proceso municipal electoral y también un proceso presidencial y congresual, ¿entiende el PRM que los actuales miembros de la Junta deben renunciar? Y por otro lado, saber si la posición que ustedes van a llevar en algún momento al diálogo es la de unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales para el 17 de mayo. 2 preguntas. Lo primero que debo decirle es que hasta el momento la posición que podemos compartir, inclusive para darle más tranquilidad al sistema al día de hoy, es que entendemos que a lo interno de la Junta deben desarrollarse un sinnúmero de cambios y debe de acompañar a esas estructuras entidades y organismos internacionales que nos puedan, e independientes, que nos puedan ayudar a organizar las próximas elecciones. Hasta el momento, esa es la consideración que yo como presidente del partido puedo compartir con ustedes. Claro, en el transcurso del día de hoy fijaremos de manera pública las posiciones del partido de forma más comprensiva, de forma más integral y con todas las ponderaciones del lugar. Hemos creado comisiones que están en el proceso de estudiar y de sugerir de la forma más inteligente cuáles son los pasos a seguir. Ahora bien, la Junta ha fracasado, existe un nivel, la fragilidad en la confianza que existe alrededor de la Junta es tal que me permitiría decir que no existe confianza. Y eso obliga a que se produzcan cambios importantes. Inicialmente proponemos a lo interno de la Junta Central Electoral y que se puedan desarrollar o que se puedan acompañar los esfuerzos que va a impulsar la Junta con entidades independientes, organismos internacionales y otras formas quizás mejor pensadas que permitan darle mayor tranquilidad a los actores y que haya elecciones cuanto antes en el marco de que esos vacíos puedan ser cubiertos. La boleta impresa, ¿usted ha encontrado algún tipo de irregularidad en esas boletas? ¿Está de acuerdo con que se celebren las próximas elecciones exclusivamente con estas boletas, papel y boletas? Perdóname, Willy, perdóname, presidente. Hasta ahora el único que ha propuesto eso, que allí preguntó al presidente senador, fue el moreno que es blanco. Es el único que ha tratado ese tema, ¿verdad? Y la respuesta mejor que esa le acaba de dar el presidente senador en el sentido de asuntos internos, ¿verdad? De puestos importantes y esas cosas. Hasta ahora el PRM no ha planteado lo que plantea desafortunadamente, en mi opinión, el moreno que es blanco. Pero veo hasta cierto punto, don Álvaro, contradicción en la posición de Paliza, porque él dice que no hay confianza. Dice que no hay confianza, pero entonces no hay confianza y vamos a seguir, el PRM entiende que hay que seguir con los actuales miembros titulares de la Junta Central Electoral. No he dicho eso. No, dijo que no hay confianza. No he dicho eso. Lo que pasa es que nosotros hay algo que nosotros no queremos poner en riesgo, ni en juego. Y es que aquí hay elecciones en mayo.
llueve, truene o ventee. Y habrá cambio político en mayo. Y tendremos un nuevo presidente que surgirá de las bases de la oposición, del Partido Revolucionario Moderno. Y eso nosotros no haremos nada que pueda poner entredicho en juego las elecciones de mayo. Esta crisis que hoy se ha dado no es una crisis cualquiera. No recuerdo, quizás don Álvaro pueda ayudarnos con su capacidad que tiene y su profundo conocimiento de la historia. Un momento, no, soy justo, un momento como este, en donde unas elecciones se haya suspendido. No sé si en el año, si en el 30, en el marco del ascenso de Rafael Leonidas Trujillo, previo a su ascenso, haya habido un similar proceso como este. No, ahí en ese momento, escúchame que le interrumpa, sí. Ahí estaban Trujillo y el licenciado Federico Velázquez y Hernández, que había sido vicepresidente 24-28 con Horacio Vázquez, ¿verdad? Después se retiró cuando Vázquez prolongó el periodo de manera inconstitucional. Entonces, eso era tiro limpio. Trujillo quería ser el presidente, el 99.9% votó por él. Entonces, a tiro limpio, entonces el licenciado Federico Velázquez y Hernández, ¿qué hizo? Bueno, se retiró del proceso y se asiló. Eso es lo único que ha habido a esos niveles. Ya, bueno, aquí en República Dominicana y en la mayor parte de la experiencia de los países de la región, este no es un tema cualquiera, ni puede manejarse con ligereza. Es un golpe que se le ha dado a la propia democracia, se ha quebrado el orden institucional y las ramificaciones de estas suspensiones pueden ser mucho más profundas y pueden poner en riesgo cosas mayores. Por eso queremos ser muy prudentes y tampoco queremos generar inicialmente un proceso que pueda llevarnos a poner en riesgo lo demás. Las boletas, señor presidente. Ya nos quitaron las elecciones de febrero. Nos quitaron el triunfo de febrero. No pondremos en juego el triunfo de mayo. Tengan ustedes la tranquilidad y el pueblo dominicano que lo único que han hecho es posponer su derrota. ¿Y qué certeza tiene el PRM de que ganaría en febrero? Director, en el aire, disculpen, las boletas de papel, voto manual para esos dos procesos. ¿Cómo funcionó? En mi opinión personal, don Willy, en la mía muy personal, creo que el voto automatizado es un tema que no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia pensar en él. Hemos tenido dos procesos y los dos han sido altamente cuestionados. El último de tal suerte que hemos tenido que suspender las elecciones por completo. Pero hubo problemas en las primarias, en el PRM, en la hora de votar. Creo que el uso del voto automatizado ha perecido. Pero hubo problemas, Paliza, en las primarias del PRM con el voto automatizado. ¿Hubo problemas? Honestamente, no podemos decir nosotros como PRMistas que hayamos identificado en el caso de las primarias del PRM algún nivel que haya o algún elemento que haya podido, cambiar la voluntad. Entonces, es la primera, entonces, no la segunda. Es la primera experiencia. Pero la primera surgió o vivió grandes niveles de cuestionamientos. Ustedes saben que hay grupos políticos aquí, diferencias a lo interno de lo que fue el partido oficial, que hizo que hasta se dividiera el partido oficial, que se originó como consecuencia del voto automatizado. Por tanto, las dos experiencias no han sido, vamos a decir, las que han generado a los actores del sistema el mayor nivel de confianza. Parece que estaríamos obligados a volver al papel y a los métodos tradicionales. Quedó una pregunta, de la unificación de las elecciones, si ellos estarían de acuerdo con que se realicen de manera conjunta, no, tampoco. Las municipales con las presidenciales. Reforma, porque las elecciones congresionales, las elecciones municipales, las que se convocarían fueran extraordinarias. La Constitución, en la forma en la que está redactada, habla de elecciones separadas, pero se entienden de las elecciones ordinarias. Este es un caso de excepción y entonces podrían coincidir ambas elecciones sin la necesidad de una reforma constitucional para eso. Pero nosotros como partido no tenemos una fecha preferida. Queremos que se produzcan cambios que se puedan producir para que pueda dar mayor nivel de tranquilidad al proceso y se puedan celebrar elecciones. Lo que sí queremos es que el pueblo se exprese, que se respete la voluntad del pueblo, que entendemos y se puede notar, constatar, apenas saliendo de este edificio, que el pueblo dominicano quiere cambio. Muchas gracias. Aquí está, senador José Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Llévatelo, Cundo.